Vamos a continuar, hermanos, también en este camino hacia la Pascua, en este Viernes Santo. Hemos hecho un ejercicio de una cuaresma contemplativa desde el Carmelo, rumiando, alimentándonos de la palabra del Maestro, dejándonos sentir cerca su compañía. Y también en este viernes meditar la profundidad del dolor atroz de su muerte y de la esperanza de reencontrarnos con Él en la resurrección. Vamos a escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: ¿conviene que muera un solo hombre por el pueblo? Y no todos. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió:
Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijo, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron, si éste no fuera un malhechor, no te lo hubiera traído. Pilato les dijo, pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿esto lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otro? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos no en- y les dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. Quieren que le suelte al rey de los judíos, pero todos ellos gritaron, no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, viva el rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez al pretorio dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifica. Pilato les dijo, a su rey voy a crucificar. Entonces los sumos sacerdotes contestaron, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado en medio de Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz, en el que estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escriba rey de los judíos, sino este ha dicho soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron en suertes mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, salieron. Sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. La cabeza, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque era aquel día un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean.
Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanos, hemos escuchado un largo relato de la pasión del Señor Jesús según el Evangelio de San Juan. Es el día grande, solemne, Viernes Santo. Es un día justamente también para pasarlo en silencio, y de silencio ante la cruz. Porque quizás lo más grande a veces no es para estarlo verbalizando, sino que lo más grande a veces requiere silencio, requiere que pueda yo entender qué pasa, qué ocurre cuando un ser humano es capaz de entregar la vida, qué está sintiendo, cuáles son los pensamientos que se posicionan más allá del común de los mortales para decir, por esto vale la pena entregar la vida. Así tenemos pues ante este gran amor, como dice las cartas del apóstol San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que el mundo se salve. Así es que estamos ante este gesto tan grande del Padre, porque es el amor del Padre que envía a su Hijo. Estamos ante este gesto trinitario, porque también es el Hijo que libremente dice: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. La libre voluntad del Padre, su amor por el pueblo, por el mundo, y la libertad del Hijo para hacer la voluntad del Padre. Por eso este Evangelio de San Juan es eso. Es quizás en el Evangelio donde más se refleja este amor al Padre. Aquí en el Evangelio de San Juan, Jesús, más bien miraba a Dios como Padre y lo veía donde quiera. Mi Padre hace salir su sol sobre buenos y malos. Mi Padre manda la lluvia. El Padre y yo somos uno. No quiero otra cosa que no venga del Padre. Es su primera palabra: tengo que ocuparme de las cosas de mi Abba, como la última en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo cual quiere decir que vivió profundamente unido al Padre. Por eso muere también en las manos del Padre, porque uno no improvisa su muerte, uno muere como ha vivido, es decir, eso que al final brota, el deseo más profundo, el anhelo más grande, está también al final de nuestra vida. Para Jesús,
El anhelo más grande, la fuerza más grande era su Padre. El Padre los ama como me ama a mí, llega a decir. Por eso hay muchas maneras de encontrarnos en este Viernes Santo con el Señor. Hay mucho alrededor. Pero como ayer lo decíamos en el Jueves Santo, necesitamos besar esa cruz bendita que también purifica, que también aleja de nosotros, este es el poder que tiene, de ahuyentar el mal, porque quedó de ser un signo de maldición, pasó a ser un signo de bendición la cruz. Por eso, si ustedes se fijan, todo lo que hemos seguido esta Semana Santa hasta este viernes, ese es un Jesús que es capaz de entregar la vida por sus amigos, porque dicen no hay amor más grande que entregar la vida por sus amigos, y está rodeado de gente que a veces no es amiga, como Judas. Está rodeado de él, de ese Judas que lo traicionará. Está rodeado de un Pedro que lo negará. Está delante de un Pilatos que se lavará las manos. No se compromete por la vida. Es decir, no soy capaz de soltar mi posición, por eso revela mucho, es decir, quita las máscaras de todos cuando se creen amigos, cuando se creen con autoridad. Pilato es un cobarde, pocas palabras. No tiene la autoridad que dice tener, porque es manipulado por las autoridades religiosas de su tiempo. Y lo que le queda es, ante eso, fingir indiferencia. No le importa la vida en realidad. Lo único que está defendiendo con todo y su miedo es esa posición de poder que tiene. Está rodeado de los judíos de su rechazo. Está rodeado por el criminal también, que es Barrabás. Es decir, ¿por qué en ocasiones puede costarnos o puede costarle tanto a una sociedad de repente ver la vida del inocente? ¿Por qué se puede preferir mejor la alianza con los criminales? Porque en el fondo pareciera ser que es lo mismo, aunque yo estuviese bañado o muy cercano de una especie de religiosidad. Esto revela este evangelio, es decir, ¿cómo es posible que las autoridades que se dicen conocedoras de la palabra de Dios, depositarias de la revelación divina, estén prefiriendo mejor la libertad de un criminal como es Barrabás que la libertad de un inocente? Estos criminales en ocasiones no cuestionan a la gente de poder, se mueven o son utilizados o son cómplices muchas veces. Por eso es importante ver la luz que nos arroja la cruz del Señor. En el Evangelio de San Juan, la cruz no es el símbolo del fracaso, de la derrota, no, es donde más ha brillado la gloria del Padre, en Jesús. Por eso es el triunfo, es decir, es el triunfo y la gloria de la cruz. ¿Por qué? Porque no pudieron convencer a Jesús, no pudieron manipularlo, no pudieron comprarlo como Judas, no pudieron silenciarlo, porque va a seguir vivo en el alma de sus discípulos. De ese De esa voz, de esas palabras, de ese espíritu del Maestro surgirá la iglesia y surgirá una fuerte convicción también de revelar, de predicar su palabra, al grado de entregar la vida por esa revelación, por ese evangelio. Por eso digo que la cruz es como ese signo, desenmascara, porque irradia una luz verdadera.
También están ahí ante la cruz en este Viernes Santo, dice que María, su madre, la otra María, hermana de Cleofás, y María Magdalena, y el discípulo amado. Es decir, hay otra manera también de seguir, hay otra manera de no estar como ese grupo primero que está ahí ante la traición, la posible negación, la indiferencia de Pilatos, el criminal Barrabás. No, hay otra manera de seguir. Por eso Pedro, cuando reconoce su negación y se convierte, esto es lo grande, pasa a ser ahora sí uno de los auténticos discípulos, como las tres Marías que están ahí y el discípulo amado. Hay otra manera de seguir al Maestro. Y él por eso propuso que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Hay otra revelación. Entonces, el verdadero discípulo, por ejemplo, está la madre, tendríamos que seguir un espíritu de familia. Ese es el otro seguimiento del Señor Jesús. María Magdalena es, como el discípulo amado, es la amistad, es otra manera, que es contraria a la traición, a la mentira, a simplemente la ley por la ley. No, somos familia. Por eso, de ahí que el Carmelo, en su originalidad, cuando surge el nombre, dice hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, en el sentido de decir somos familia. Pues hermanos, llegamos a este Viernes Santo. Conviene quedarnos, como les decía al principio, en silencio, meditando, poder contemplar al Maestro que fue capaz de sufrir esto tan terrible, nuestra resistencia. ¿Qué hacemos cuando Dios se pone en nuestras manos? ¿Lo valoramos, lo glorificamos o corremos el riesgo de crucificarlo, de lastimarlo? ¿Qué hacemos cuando alguien se pone así en nuestras manos? Al final, y con esto voy cerrando, al final el Señor está allí en la cruz y no se olvida de algo muy grande, su madre. Ya está hecho una llaga, ya está pendiendo de la cruz sangrante, pero todavía las últimas fuerzas las utiliza para dirigirse a su madre y al discípulo y entregarlos mutuamente. He aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. Es la herencia grande que nos ha dejado los discípulos desde la cruz. El auténtico discípulo entonces sabe que no puede vivir en orfandad. Tendría que recibir siempre en su casa a la Madre del Señor, la Virgen María. Y por eso, desde esa cruz que revela tanta sabiduría, ya ha hecho una llaga, como les digo, van a burlarse de él y le van a clavar todavía el dardo que más duele, que es su Padre. Ándale, si eres hijo de Dios, baja. Pero ahí no se puede jugar ya. Y por eso, en esa mirada contemplativa de él, no ve su odio, su envidia, su ambición, no. ¿Qué es lo que ve el Señor que muere con paz? Sin odiar, sin maldecirlos, no. Se va de este mundo en paz el Señor. Lo único que ve es su ignorancia. Eso es lo que ve. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y entrega su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se va. Así es que, hermanos, en un momentito, como si contempláramos al Señor pendiente de la cruz. Con todo y su dolor, mira por nosotros. Le preocupa, le preocupas al Señor. Así es que recibe también en tu corazón el gran regalo que Él te hace desde la cruz. El regalo de una madre, de su propia madre. Para que cuando también a nosotros nos duela la vida, estemos pasando por momentos difíciles, oscuros, recuerde que estoy bajo su amparo, bajo su manto. Por eso a ti, Madre Santísima, en este Viernes Santo, como Madre dolorosa ante la cruz, tomo tu mano y nos acompañamos en este camino. Y por eso te digo a ti, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Y María, nuestra Madre, abrace siempre la ofrenda de tu vida. Que así sea.